tardes, muchachos, que Dios les bendiga. Les mando un saludo, espero que su semana haya sido de mucha bendición, de mucho provecho. Todos los que estuvieron en su trabajo, en su centro de estudios, espero que les haya ido muy bien. Yo estoy consciente de que esta semana ha sido una semana para reflexionar. Estamos viendo cómo las cosas van poco a poco volviendo a la normalidad, por así decirlo. Los que no estaban estudiando están regresando a estudiar, pero siempre tomando medidas, así que les insto a cuidarse mucho, a protegerse, a siempre acatar cualquier orientación que se les dé desde su centro de trabajo, su centro de estudios, incluso en su casa. Sean muy cuidadosos porque de esta manera cuidamos a los que más amamos y nos cuidamos a nosotros mismos. Y mientras más pronto nosotros aprendamos a tomar ese tipo de medidas, a cuidarnos, más pronto vamos a vernos posiblemente cuando todo esto pase. Y esperamos que sea muy pronto. Bueno, en este momento, ya el día de hoy, en un círculo de amistad más que Dios nos ha permitido compartir, vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Ya hemos estado compartiendo este tema o esta línea en los últimos 2 viernes y en esta ocasión vamos a entender cómo podemos nosotros obtener la llenura del Espíritu Santo. Hay condiciones, hay parámetros que nosotros debemos seguir y la llenura del Espíritu Santo comienza en casa. Ese es el tema que vamos a compartir el día de hoy y quiero que me acompañes a leer Efesios 5, 21 al 22. Bueno, Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí en Efesios el apóstol Pablo nos está llevando a reflexionar o entender la parte práctica de cómo ser llenos del Espíritu Santo y habla de la sujeción. Sujeción no es estar reprimido por alguien o por algo. Específicamente, someterse unos a otros quiere decir que debemos guardar respeto por nuestro prójimo. Cuando nosotros nos sometemos a alguna persona, estamos respetando y entendiendo los diseños de Dios. Sabemos que Dios puso a esa persona en autoridad por algún motivo o le dio diferentes talentos, diferentes dones. Para el ser humano es muy difícil en su naturaleza, en nuestra naturaleza, es muy difícil sujetarnos porque hemos sido formados o educados como personas que tienen que independizarse, no depender de nadie. Pero un cristiano no puede pensar de esa manera. Y estoy hablando en el ámbito espiritual, no meramente en el ámbito personal. Es decir, si entendemos que en la iglesia, por ejemplo, hay diferentes autoridades puestas por Dios, son seres humanos, cometen errores, todos cometemos errores, pero al final Dios los ha nombrado, Dios los ha puesto ahí por algún motivo, ellos tienen un propósito. Nosotros debemos respetar eso, porque cuando no nos sometemos a las autoridades o no nos sometemos los unos a los otros, no estamos siendo desobedientes a lo que Dios ha mandado, estamos siendo desobedientes a lo que Dios ha puesto en esa persona. Y así es como nosotros tenemos que reconocer que Dios obra en todo lo que nos rodea y en cualquier persona que está a nuestro alrededor también. Hay un video que más adelante lo vamos a ver, de hecho al final, que destaca la diferencia entre el temor a Dios y el temor de Dios. Nosotros estamos hablando del temor de Dios, porque esto significa reverencia o respeto y honra a lo que Dios está haciendo o a lo que Dios ha puesto en alguien. Esto está fundamentado en la revelación de la persona de Jesucristo, en el poder que hay en Él. No es igual guardarle respeto a alguien que directamente tener miedo de alguien. Por eso destaco la diferencia. Temor de Dios es guardar respeto o reverencia, entender que Él es soberano, que Él es poderoso. Y muy distinto es tener temor a Dios. Yo no sé cuántos pueden recordar a cierta persona que, no sé si en tu vida existe alguien que puede causar ese tipo de temor. Ejemplo, yo puedo tener temor de que en algún momento me puedan asaltar o me puedan hacer daño. Eso es tener temor a determinada persona. Y yo creo que con el video que vamos a compartir vamos a quedar un poco más claros. Quiero que estén atentos, al final lo vamos a poder ver.
y va a complementar mucho, va a traer mucha claridad a lo que quiero decir en este momento. Pero vamos a continuar. Someterse. La palabra someterse significa colocarse debajo con actitud voluntaria de entregarse. Y al entender esto, asumimos una responsabilidad de que debemos llevar una carga. Por ejemplo, si el que me está viendo en este momento tiene a sus padres, está todavía viviendo con sus padres, entiende que debe someterse a ellos. Viviendo bajo el mismo techo que sus padres, hay reglas, hay condiciones las cuales debe respetar, debe sujetarse. Y yo creo que hay personas que me pueden decir, sí, pero es que mis padres tienen esto, tienen tal defecto, son aquí, son allá. Independientemente de cómo sea la persona, debemos respetar. Y el someternos unos a otros, cuando pensaba en esto, recordaba una frase popular, creo que todos la hemos escuchado, y es que nosotros debemos tratar a como queremos ser tratados. Si vos querés que alguien te guarde respeto o que te aprecie de alguna manera, vos tenés un buen gesto hacia esa persona, vos lo respetás, lo honrás. Cuando hay alguna ocasión especial le das algún regalo porque querés recibir eso. Y esto es lo que Dios nos está diciendo básicamente. Si ustedes quieren tener una posición de autoridad en Cristo, deben dar el ejemplo. Igual pasa en un matrimonio, por ejemplo, si usted es una persona que me está viendo, tiene a su esposa o tiene a su esposo, la palabra manda a que seamos sujetos el uno con el otro. El esposo debe ser sujeto a su esposa, tratarla como vaso frágil, pero también la esposa debe sujetarse a su esposo. Son autoridades y posiciones que Dios ha puesto no para distinguir a uno superior y a otro inferior. Somos iguales delante de Dios, pero cada uno tiene roles distintos. Y dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo nos gobierna y nos guía, es ahí donde nos volvemos uno solo en Cristo. No hay ningún tipo de distinción delante de Dios. Todos tenemos el mismo propósito, seguimos el mismo fin, y es la salvación, la vida eterna. Así que no podemos ni menospreciarnos ni sentirnos más los unos que los otros, porque ante Dios todos somos iguales. Y hay diferentes aspectos que tal vez no quiero tocar a profundidad porque la mayoría de los que me están viendo son jóvenes. Sin embargo, en algún momento nosotros vamos a formar una familia, nos vamos a casar, y quiero compartir también Efesios 5:22. Esta es la segunda parte. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y hay una confusión muchas veces cuando leemos este versículo, y es que creemos que la mujer tiene que soportar cualquier tipo de maltrato o de abuso. No se trata de eso. Acabo de explicar que es siempre la sujeción en base a la voluntad de Dios. Si un esposo no se sujeta a Dios, es muy difícil que él pueda recibir el respeto de parte de su esposa, incluso de parte de sus hijos, porque hay un ejemplo que los que están a tu alrededor siguen. De igual manera, si sos un joven o una joven que, ejemplo, sos el único en tu familia que ya aceptó al Señor, estás en los caminos del Señor y querés que tu familia se convierta, que tu familia pueda seguir la palabra de Dios de la manera correcta, querés que tu familia se convierta, ¿qué tenés que hacer? Ser un ejemplo para ellos. De alguna u otra manera ellos se van a sujetar no a vos, sino a la voluntad de Dios mediante tu testimonio. Y esto nos da autoridad en el Señor. Algo que a mí me gusta mucho, y ya para finalizar quiero destacarlo, es la diferencia entre ser un jefe y ser un líder. Un jefe es una persona que tiene un puesto superior y tiene personas subordinadas, personas que se sujetan a lo que él dice o a lo que él manda, pero él simplemente quiere ser servido. En cambio, un líder, un seguidor de Cristo, hablando en el ámbito espiritual, un líder es alguien que con el ejemplo predica o con el ejemplo te instruye para que tomes las decisiones correctas y alcancen juntos el propósito que tienen en común.
Un líder está a tu lado y no está arriba o está debajo de ti. Tiene la suficiente capacidad o la suficiente autoridad como para exigir algo, pero primero te enseña, te muestra, porque él puede hacerlo también. Esa es la gran diferencia y es algo que a mí me gusta muchísimo. Espero que lo puedas entender, que lo puedas ver de la manera correcta. Y para finalizar quiero compartir el video con ustedes. Este video va a complementar, como decía hace un momento, la diferencia entre temor de Dios y temor a Dios. Y quiero despedirme, ya con el video vamos a finalizar. Quiero agradecerles mucho por todo su apoyo. Más adelante vamos a tener una pequeña sorpresa, ya con la mayoría de los muchachos del círculo les había comentado. Posiblemente la próxima semana estén viendo una publicación en la página para que puedan estar atentos, activen las notificaciones. Y va a haber una pequeña variante en nuestras transmisiones y en nuestro círculo de amistad. Si quieres más información puedes escribirme, puedes llamarme a mis números, ya te los voy a dejar en un momento. Estamos a la orden también para todo lo que necesiten, cualquier petición de oración, alguna necesidad que tengan. Gracias, los quiero mucho y Dios les bendiga. Espero verlos pronto. ¿Qué tal? Muy buenos días por aquí, por España. No sé qué sea por allá, pero en esta mañana lo que te quiero hablar es la diferencia entre el temor a Dios o el temor de Dios. Y esta es la gran diferencia. El temor a Dios en realidad es algo que hace que la gente no quiera estar cerca de Él. Uno de los ejemplos mejores es en Éxodo, cuando estaban los israelitas en el desierto y Moisés había subido para tener ese encuentro con Dios, y Dios había invitado a todo el pueblo a que viniese y tuvieran también ese encuentro. Pero los israelitas tenían temor a Dios. Vieron como el humo salía, como todo estaba temblando y dijeron: no queremos nada con Dios, queremos estar lejos. Tú ve, le dijeron a Moisés, tú ve y habla con Dios, nosotros no. La realidad es que todos los israelitas, sus vidas no estaban transparentes, todavía tenían su corazón en Egipto, todavía tenían los ídolos en ellos, y precisamente porque no habían conocido a Dios no querían estar con Él, le tenían miedo, terror. Y lo que produce el temor a Dios es que la gente se aleje, la gente está deprimida porque quieren mejor estar lejos. De hecho, desean que mejor el sacerdote busque en la Biblia y les hable de lo que Dios está diciendo. Está pasando en estos tiempos. Ese es el temor a Dios. Pero el temor de Dios es lo contrario. El temor de Dios, ese temor reverente, es el que tenía Moisés, de querer obedecerle en todo, de querer estar con Él. Y eso es lo que produce el temor de Dios, el querer estar cerca, a los pies de la cruz, recibiendo de Él su gracia y su misericordia. El temor de Dios hace que quieras poner tus talentos al servicio de Él. Así es que, ¿qué es lo que tienes hoy? ¿Temor a Dios o temor de Dios? Si tienes temor a Dios, yo te invito que hoy vengas a Cristo y le pidas perdón por tus pecados, que dejes tus ídolos, dejes todo lo malo y le entregues a Cristo tu vida. A cambio, Él te va a dar ese temor de Dios. Vas a querer estar cerca, muy cerca de Él cada día. Además, lo que dice Proverbios, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Así es que si tú haces esto y empiezas a tener temor de Dios, serás una persona sabia. Bueno, gracias por estar este día con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Comentarios, preguntas. Dios te bendiga.